¿Qué tal? Buenas noches. Este va a ser el primer video de esta unidad, la unidad 1 de instrumentación. Vamos a hablar básicamente de generalidades en esta unidad, ¿sale? Perdón. Entonces, a manera de introducción, pues siempre es importante el saber para qué nos sirve un poquito esto de la instrumentación, ¿no? Entonces, obviamente todo esto de la instrumentación surge dentro de los procesos industriales, donde se exigen el control en la fabricación de diversos productos obtenidos. Por ejemplo, imaginen el acero de un vehículo. Pues por supuesto que tiene que cumplir con ciertos estándares de calidad, ¿no? En especial en piezas importantes como podríamos decir las flechas, ¿no? Donde tiene que cumplir con cierta calidad dependiendo de la marca. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos procesos para producir esos materiales o esos servicios son muy variados y abarcan muchos tipos de productos. Por ejemplo, la fabricación de productos derivados del petróleo, de productos alimenticios, de la industria cerámica, las centrales generadores de energía, la siderurgia, los tratamientos térmicos, la industria papelera, la industria textil, y un etcétera infinito, ¿no? de industrias que se ven afectadas por la instrumentación. En todos estos procesos, y aquí es donde empieza la parte interesante de la instrumentación, es absolutamente necesario controlar y mantener constantes algunas magnitudes o variables físicas, tales como la presión, el caudal, el nivel, la temperatura, el pH, la conductividad, la velocidad, la humedad, el punto de rocío, etc. En este caso tenemos a los instrumentos de medición y control que permiten ese mantenimiento y la regulación de estas constantes en condiciones más idóneas de las que un operador podría realizar, ¿no? Básicamente lo que estamos hablando es que yo quiero instrumentar algo para realizar sobre esa variable una acción de control. Y bueno, tenemos dos tipos de controles, no voy a ahondar mucho en este tema. Tenemos el control en lazo abierto, tenemos el control en lazo cerrado. ¿Cuál es la diferencia entre un control en lazo abierto y un control en lazo cerrado? Pues nada más que la acción se hace de forma automática en el lazo cerrado y lo tiene que hacer un operador. O pues sí, un operador lo tiene que hacer esa acción de control en un sistema en lazo abierto, ¿no? Tenemos elementos que son comunes a ambos. Por ejemplo, el punto de consigna. El punto de consigna es así, viene en el libro, pero realmente mucha gente lo conoce como set point o referencia. Y tenemos una válvula manual. Imagínense esto como cuando se meten a bañar a su baño, ¿no? Ustedes tocan el agua, dicen, pues ya está caliente, ya está lo que yo la quiero. Se meten a bañar, de repente dicen, no es cierto, ya se está enfriando, pues le abren más al agua caliente, o no, está muy caliente, le bajan un poquito al agua caliente, ¿no? O le suben al agua fría. Y tienen un elemento que mide, en este caso es su piel, pero pues nosotros no vamos a meter, por ejemplo, la mano a acero fundido, ¿no? Porque pues se nos va a quemar. Entonces, para todo eso, para todas esas variables que son realmente complejas, realmente que te pueden lastimar, pues hay indicadores o hay sensores. Y en un caso de enlace cerrado, pues vamos a agregar este elemento que se llama controlador, el cual se encarga de ajustar al elemento final de control, en este caso, por ejemplo, esta válvula, y solito se va a ajustar hacia el caudal que uno quiere. Llámenle, por ejemplo, el automático de su bomba, ¿no? Es un sistema de control en lazo cerrado. Ustedes no tienen que ir a prender y apagar la bomba, ¿no? Lo hace de forma automática. Entonces, bueno, pues todos estos son los dos tipos de controles que están involucrados a nivel industrial.
El lazo abierto se utiliza, no estoy diciendo que no. El lazo cerrado, desde mi punto de vista, es mejor dependiendo de la aplicación. ¿Por qué? Pues porque el lazo cerrado pues obviamente tiene un mayor costo. Entonces, bueno, pues ya dependerá de la aplicación si conviene o no conviene usar un sistema de lazo cerrado. Pues vamos a empezar con una serie de definiciones, ¿no? Que es lo que pues marca como principio el temario, ¿no? de esta materia. Empezamos por el campo de medida. Va a ser un poquito aburrido esto, pero bueno, vamos a intentarlo. El campo de medida o range o rango también en español, ¿no? Es el espectro conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida, de recepción o de transmisión del instrumento. Viene expresado, estableciendo los dos valores extremos. Ejemplo, un manómetro de intervalo de medida de 0 a 10 bar. Pues ya sabemos que el campo de medida o el rango es de 0 a 10 bar. Un transmisor de presión electrónica de 0 a 25 bar con señal de salida de 4 a 20 mA. Ya sabemos que el rango es de 4 a 20 mA. ¿Por qué son los 4 a 20 mA? Pues porque es la salida real, ¿no? del sistema. Un instrumento de temperatura de 100 a 300 grados Celsius. Entonces el campo de medida de este es de 200. ¿Estamos de acuerdo? Alcance. El alcance o span es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de medida del instrumento. El ejemplo que dijimos ahorita, ¿no? de 100 a 300, pues básicamente su alcance son 200 grados Celsius. Porque es la diferencia algebraica entre el límite inferior y el límite superior. Bueno, se fijan, está relativamente sencillo, ¿no? Campo de medida, ¿cuánto puede medir? Es el alcance, la diferencia entre la medida máxima menos la medida mínima. El error, pues esto a lo mejor ya hasta lo han visto. Creo que ustedes ya han llevado algunas materias de metrología o en métodos numéricos también es muy común estas definiciones de error. Pero bueno, pues vamos a tratar de definirlas también nosotros, ¿no? Error. El error de la medida es la desviación que presentan las medidas prácticas de una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o ideales, como resultado de las imperfecciones de los aparatos y de las variables parásitas que afectan al proceso. Es decir, el error es el valor leído del instrumento menos el valor ideal de la variable medida. Ejemplo típico es el de, suponiendo, ¿no? que yo hiervo agua, aplicamos calor y yo meto un termómetro, ¿no? Si yo meto un termómetro aquí y pongo a hervir el agua, pues yo sé que va a hervir el agua a los 100 grados Celsius. Yo sé que a nivel del mar no, pero bueno. Si el termómetro marca 99.98, pues tiene un error porque yo sé que debería haber medido 100, ¿no? Porque sabemos que el agua bulle o hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar, ¿no? Entonces ahí tiene un error. Entonces, de aquí podemos clasificar que hay dos tipos de errores, el error absoluto y el error relativo. El error absoluto es el valor leído menos el valor verdadero. El error relativo representa la calidad de la medida y es el error relativo es igual al error absoluto sobre el error verdadero. Típicamente estos valores de error relativo se dan en porcentaje, ¿no? Y bueno, si el proceso está en condiciones de régimen permanente, se le conoce como error estático. Es decir, si por ejemplo ya está hirviendo el agua y yo meto el termómetro, como ya sé que ya está hirviendo, ya está ya está en régimen permanente. Y por lo tanto lo que yo estoy obteniendo es el error estático. Si yo meto el termómetro desde el principio que lo empiezo a calentar, pues esas son condiciones dinámicas y el error ahí pues es complicado de obtener, ¿no? Muy pocos instrumentos tienen características comunes a los sistemas físicos. Recuerden que los instrumentos van a absorber energía del proceso. El termómetro está absorbiendo energía del calor, ¿no? De la fuente de calor que yo le estoy aplicando.
Entonces, siempre que las condiciones sean dinámicas, existirá un mayor o menor grado del llamado error dinámico. Y hasta donde yo recuerdo, es muy complicado de calcular, que es la diferencia entre el valor instantáneo y el indicado por el instrumento. Su valor depende del tipo de fluido del proceso, de su velocidad, del elemento primario y de los medios de protección, ¿no? Entonces está complicado de medir ese error dinámico. Incertidumbre de la medida. Pues siempre vamos a tener un poquito de incertidumbre, y es claro que el significado de incertidumbre, ¿no? Es no tener certeza de algo. Entonces, cuando se realiza una operación de calibración, se compara el instrumento a calibrar con un aparato patrón para averiguar si el error, la diferencia entre el valor leído por el instrumento y el verdadero valor medido con el aparato patrón, se encuentra dentro de los límites dados por el fabricante del instrumento. Para no hacerlos tan complicado esto, ¿no? O tan aburrido. Pues básicamente la incertidumbre de la medida es si yo quiero una báscula, o yo tengo una báscula, un instrumento que es una báscula, ahí más o menos, ¿no? Y yo le pongo un patrón de medida de 1 kilogramo. Esos patrones de medida no es que uno agarre 1 kilo de tortilla, ¿no? Los patrones de medida, por ejemplo, en México, pues a lo mejor ya lo saben, pero están en el Centro de Metrología, Centro Nacional de Metrología, ¿cómo se llama? CEMAT. Se me fue el nombre ahorita. En el CENAM. Centro Nacional de Metrología en México. Bueno, ahí tienen los patrones, ¿no? Para calibrar instrumentos. Entonces tú a final de cuentas, tú vas a ir al CENAM y le vas a decir, pues quiero que me calibres este instrumento, ¿no? Porque realmente me interesa 1 kilogramo de esta materia, ¿no? O sea, yo realmente quiero saber que ahí hay 1 kilogramo. Entonces ellos te van a calibrar con su patrón y te van a ajustar esa báscula. Aún así, aunque ya esté ajustada lo más que se pueda, pues te queda una cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, obviamente menos, ¿no? Pero te queda una incertidumbre. Esa es a la que se refiere con incertidumbres en la medida, ¿no? Tú calibraste a un patrón y a lo mejor no consideraste el nivel en el que vas a estar trabajando. Me refiero a la altitud, pues, de la ciudad donde estás trabajando, o algunas otras cuestiones pequeñas, pero que te van a afectar quizás en tu medida. Entonces, pues bueno, aquí está, ¿no? Más o menos lo que les trato de decir. Como el aparato patrón no permite medir exactamente el valor verdadero, también tiene un error. Y como además en la operación de comparación intervienen diversas fuentes de error, no es posible caracterizar la medida por un único valor, lo que da lugar a la llamada incertidumbre de la medida. Así pues, la incertidumbre es la dispersión de los valores que pueden ser atribuidos razonablemente al verdadero valor de la magnitud medida, ¿no? Es lo que les comentaba, ¿no? O sea, yo puedo ir a calibrar, pero a final de cuentas hay muchos factores que intervienen en que realmente el kilo que yo esté poniendo aquí sea exactamente lo que se está midiendo. Exactitud y precisión, pues bueno, estos ya los han visto, estos sí estoy seguro que los tuvieron que haber visto en alguna otra materia. La exactitud es una propiedad de un instrumento de medida por la que tiende, aquí no sé por qué me faltó, tiende a dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud medida. Y la precisión es la cualidad de un instrumento en la que tiende a dar lecturas más próximas unas a otras, es decir, es el grado de dispersión de las mismas. ¿Sale? Vamos a suponer que es el valor real, y pues yo tengo un instrumento que es exacto, ¿sale? Pero que no es preciso, porque no repite esa misma medición. Yo le estoy, por ejemplo, la báscula. Yo le pongo el mismo kilogramo y de repente mide 1.001. Y de repente mide 0.999. Y de repente me mide 0.998. Pues sí, es un instrumento que es exacto, pero que no es preciso porque no repite la misma medición para el mismo patrón, pues, o para la misma situación. En cambio, un instrumento preciso no tiene por qué ser exacto, pero tiene que repetir la misma medida.
A lo mejor yo le estoy poniendo una masa a esa báscula ahora sí de 998 gramos. Y la báscula me marca 1 kilo. Y la siguiente vez, otro kilo. Y la siguiente vez, otro kilo. Entonces, obviamente este instrumento es preciso porque me está dando la misma medición siempre. Perdón. Entonces, la exactitud es qué tan cercano es al valor real y la precisión es qué tantas veces que yo realice la misma medición me da, pues válgame la redundancia, la misma medición. Zona muerta es una... bueno, la zona muerta, o dead band, o dead zone, es el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación a la señal de salida del instrumento, es decir, que no produce su respuesta. Viene dada en tanto por ciento del alcance de la medida. Un ejemplo también lo vamos a hacer con una báscula. Imagínense estas básculas de Soriana, ¿no? O de Chedraui, o de la Comercial Mexicana, o como donde quieran, de Walmart. Tienen un ganchito así, ¿no? Y acá tienen un indicador. Ahí disculpen mi báscula medio gacha. Algo así, ¿no? Y aquí tienen indicadores. Entonces tú cuelgas de aquí tu frutita para saber cuánto mide, ¿no? Esta báscula tiene una zona muerta. Si tú le pones, por ejemplo, a lo mejor un limón que pesa, pues no sé cuánto pesa un limón, 5 gramos. Pues a lo mejor ni siquiera te lo va a medir la báscula, ¿no? Esa es la zona muerta del instrumento. Él no puede medir a lo mejor de 5 gramos en 5 gramos. No sé si me explico. A lo mejor yo le pongo un limón de 5 gramos. Perfecto. No se movió. Le pongo otro de 5 gramos y se mueve. Chas. ¿Sale? Le pongo otro limón de 5 gramos y no se mueve de nuevo la báscula porque no tiene esa pues bueno, no me quiero meter con el término de resolución porque ahorita lo vamos a ver. Pero no puede medir esos cambios tan pequeños. Por lo tanto, tiene esa zona muerta donde no te va a medir esos valores, ¿no? Entonces creo que esa es la mejor así como definición. Ahí no te va a poder medir el instrumento en esa zona muerta. Y siempre te lo da en tanto por ciento del alcance de la medida, ¿no? Por ejemplo, si tu medida son 100 grados Celsius y te dice, no, pues tienes el 1% de zona muerta, pues quiere decir que tú nada más ves cada grado Celsius. ¿Sale? Solamente podrías detectar cada grado Celsius. Bueno, sensibilidad. La sensibilidad es la razón entre el incremento de la señal de salida o de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona. ¿Sale? Aquí tenemos que decir que pues los instrumentos tienen entradas, ¿no? Por ejemplo, en este caso un transmisor electrónico de 0 a 10 bar. Y la salida es de 11.9 a 12.3 miliamperes, ¿no? Entonces vean que hay un intercambio de unidades o de magnitudes. Perdón. Entra presión y sale corriente eléctrica. Entonces, el incremento de la señal de salida o de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona. Después de haberse alcanzado el estado de reposo o el estado estable, ¿no? Por ejemplo, si un transmisor electrónico de 0 a 10 bar, la presión pasa de 5 a 5.5 bar, bueno, típicamente en señales de corriente eléctrica, casi siempre va de los 4 a los 20 miliamperes, ¿sale? Eso lo vamos a ver más adelante, pero esta es la señal típica para instrumentos industriales de señales de transmisión en formato de corriente eléctrica, ¿sale? Entonces, bueno, te dice, pues si yo cambié de 5 a 5.5, pues yo estaba midiendo con 5 bars, yo estaba midiendo 11.9 miliamperes,
¿Sale? Cuando subiste la presión a 5.5, pues la salida también cambió a 12.3. Por lo tanto, la sensibilidad es el cociente o la división entre 12.3 menos 11.9 sobre la escala completa de la variable que estoy midiendo, que es de 4 a 20 miliamperes. ¿Sí lo ven? Sería 20 menos 4 entre 5.5 menos 5, lo que estábamos midiendo de la variable real, entre la escala completa de la variable que estábamos midiendo, ¿no? Que son los 0 a 10 bar. Y eso me da la resolución. Esto es más o menos 0.5 miliamperes de corriente continua por cada bar. ¿Sale? Entonces vean, la formulita está sencilla. Básicamente es el cambio en la salida de la señal sobre su escala máxima sobre el cambio de la variable medida sobre su rango máximo o su alcance máximo, o como le quieran llamar, la diferencia entre lo que puede medir, ¿no? Entonces esa es la sensibilidad del instrumento. Repetibilidad, pues bueno, pues también es obvio que se refiere a eso. La repetibilidad es la capacidad de reproducción de las posiciones de la pluma o del índice o de la señal de salida del instrumento al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación recorriendo todo el campo. No es así como que van a poner un kilito, ¿no? Sino que un kilo en una báscula y van a ver que se repite esa medición, ¿no? Sino a lo mejor que a lo que se refiere con repetitividad es, vamos a poner una gráfica en el tiempo que mide la temperatura, ¿no? Entonces tú empiezas prendiendo tu estufa aquí y estamos midiendo cuánto tiempo tarda en calentarse el agua. Entonces agarras un termómetro, lo sumerges en esa agua, prende tu estufa y entonces va a ir viendo esta curva, ¿no? Va a ir subiendo la temperatura se va a quedar estable. Entonces a lo que se refiere con repetir es que tú hagas ese mismo experimento las mismas veces y que esta curva sea casi igual todo el tiempo. Eso es repetitividad, no solamente en condiciones de estado estable, sino también en las condiciones dinámicas del sistema. Entonces, porque esa es la parte importante, ¿no? Vamos a recorrer todo el campo. Recorriendo todo el campo. Recuerden que el campo es todas las variables, todas las magnitudes que puede medir. ¿Sale? Entonces, eso es repetibilidad. Histéresis. La histéresis es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice o la pluma del instrumento o la señal de salida para el mismo valor cualquiera del campo de medida. Cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, no son sendos, son sentidos, quién sabe por qué, ascendente y descendente, ¿no? El chiste ahora es, pues bueno, si yo meto el mismo termómetro en el agua, yo la caliento y obtengo una curva. Y luego apago la estufa y yo voy a obtener otra curva. ¿Sale? Estas curvas se les conoce como curvas de histéresis. Disculpen que dibuje tan feo, pero bueno, es muy complicado dibujar con la pantalla, ¿no? Déjenme lo trato de hacer un poquito mejor. Eso se le conoce como... Ahí está, entonces voy a calentar, caliento de esta forma y ya después enfríe. Y de seguro pues voy a enfriar pues con una forma diferente, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces la histéresis es este proceso, ¿no? Yo fui en sentido ascendente y después voy en sentido descendente. Entonces a eso también se le quiere decir como una histéresis, porque no es el mismo comportamiento de los instrumentos después de, por ejemplo, en este caso el termómetro cuando ya está caliente se empieza a enfriar. ¿Sale? A lo mejor se enfría de diferente manera. Entonces es importante estar viendo la histéresis de ese instrumento. Y creo que ya son todos, ¿sí?
las definiciones básicas de los conceptos para empezar a llegar a la parte de la instrumentación. Les digo que es un poquito aburrido en esta parte, puesto que pues es muy teórico, ¿no? Pero es importante que empecemos a conocer algunos de estos conceptos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo por este video. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.